tiene la característica de que es un acto, permítanme, que es un acto unilateral, es decir, un testamento solo puede ser otorgado por una sola persona, ¿verdad? Es un acto solemne porque se hace ante la presencia no solamente del notario, que es un funcionario, ¿verdad? Que tiene fe pública, sino que además de eso, para fortalecer la fe pública del notario, pues deben de participar dos testigos que van a dar fe precisamente en primer lugar de que el testador pues se encuentra en sus eh, facultades mentales y volitivas saludables y segundo pues van a ser testigos de esa declaración de última voluntad. El testamento tiene la característica también de que es revocable. ¿Pero qué significa eso? Significa de que hoy tú puedes otorgar tu testamento, pero dentro de un mes dices, bueno, me equivoqué, tal vez no debí de haber dejado de heredero a don fulanito, mejor a don sutanito, o mejor voy a comprar otro bien, voy a vender uno, en fin, las causas pueden ser variadas, ¿verdad? Y muchas a la vez. Pero ¿qué significa? Que si tú otorgas un testamento hoy y dentro de un mes ya no estás de acuerdo con esa disposición de última voluntad, pues simplemente lo revocas y otorgas un nuevo testamento. Es personalísimo porque el testamento solo tú lo puedes otorgar. En presencia del notario, en presencia de los testigos, como sea, pero solo tú lo puedes otorgar. Fíjate que en este caso, por ejemplo, no puedes otorgar un mandato para que otra persona en tu representación vaya a otorgar testamento. Es decir, ay, fíjense que no tengo tiempo de otorgar mi testamento, pero te voy a dar un mandato vos, y haceme el favor. No, porque es personalísimo, un acto libre. Y es un acto libre porque ustedes están disponiendo de sus bienes, de su voluntad, de sus deseos manifestados pues en un instrumento público. Tenemos entonces en la primera columna que el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y solemne por el que una persona dispone de sus bienes y derechos que no terminan con la muerte. Obvio, estamos en el derecho sucesorio cuando fallezca, ¿verdad? Entonces el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona dispone del todo de parte de sus bienes para después de su muerte según el artículo 935 y deben cumplirse con lo regulado en los artículos 42, pero estos son 42, 44 y 45, pero ya no del Código Civil, sino que del Código de Notariado. De hecho, yo los transcribí, ahorita le voy a dar mi tira otro, los transcribí ahí en las guías conceptuales porque sabía que no iban a tener ahorita a mano su código de notariado. Pero si en caso lo tienen en este momento, pues empecemos y lo vamos a leer y hacen ustedes la anotación respectiva. Permítanme, solo voy a dar admitir a estos compañeros y ya está. Ahí está. Hoy sí, miren. La vez pasada no se podía, qué cosa más terrible. Yo creo que la señal muy débil o no había señal, no sé. Bueno, ¿alguien que quiera leer el artículo 935, por favor? Stephanie y Luis Pedro. Bueno, licenciada. ¿Vas a leer, Stephanie? Sí, sí, no tenga pena. Ya va, gracias. Luego lees tú, Pedrito, por favor. El 935, Stephanie. ¿Será que Ahorita está voy, bien? ahorita. Ah, va. Ya lo Es que ya indico. duda uno si está hablando Sí, sí, sí. solo o No, cómo la no. cosa. No, ¿Qué? no, es que le estaba buscando. Ah, va. 935, Código Civil. Yo voy a leer algunos del Código de Notariado, pero sigamos acá. Artículo 935, concepto del testamento. El testamento es un
Acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Ok, entonces vean ahí todos los requisitos. Es un acto puramente personal, de carácter revocable. Ustedes otorgan un testamento, ya no es de su agrado, lo revocan, otorgan otro, etcétera, ¿verdad? Y por medio del testamento, pues una persona dispone del todo o parte de sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte para distribuirlos de la mejor manera como ellos consideren. Hay una amplia libertad para otorgar testamento. Toda persona que es capaz civilmente, pues puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquier persona, pero que no tenga incapacidad legal o prohibición legal para heredar. Ya vimos en la clase anterior las incapacidades para suceder por indignidad, ¿verdad? Entonces, por eso se requiere que el beneficiario, el heredero o el legatario, entonces sea en primer lugar no tenga una incapacidad y luego pues que no exista ninguna prohibición legal para heredar o suceder. El testador puede encomendar a un tercero, eso se llama albacea, puede encomendar a un tercero la distribución de la herencia o legados que dejare para personas o objetos determinados. Entonces, de acuerdo al artículo 934, hay amplia libertad de otorgar testamento. La persona capaz que puede otorgar testamento puede disponer de ellos a favor de cualquier persona, siempre y cuando esa persona no tenga una incapacidad para suceder o una prohibición legal para heredar. La única limitación que tiene la amplia libertad de otorgar testamento es el derecho que tienen algunas personas para ser alimentadas. Es la única limitante. El derecho que tienen algunas personas para ser alimentadas, por ejemplo, si hay menores de edad. Entonces, primero se cumple con la obligación alimenticia y luego distribuyan sus bienes de la forma como a ustedes les plazca. Pero primero se cumple con esas obligaciones, que es la única limitación y que la encontramos en el artículo 936. En la siguiente, pues tenemos que en primer lugar es un acto unilateral, es solemne, revocable, personalísimo y es un acto libre, ¿verdad? ¿Cuáles son las formalidades para los testamentos? Ahí es donde ya nos vamos con el código de notariado, ya no está en el código civil, sino en el código de notariado. Y yo me permití transcribirles estos artículos para que ustedes vayan viendo y analizando, entonces a la vez integrando las normas. Fíjense que en ese artículo 42 del código de notariado nos indica en el título 4, formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. Pero el artículo 42 del Código de Notariado nos indica que la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, pues debe contener algunas disposiciones especiales, como por ejemplo la hora y lugar en donde se otorga el testamento. Hora y lugar, la nacionalidad del testador, la presencia de dos testigos que reúnan las calidades que exige la ley, la fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario, porque estamos dando fe que la persona está manifestando su voluntad y que se encuentra en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas, ¿verdad? El testador debe expresar por sí mismo su voluntad. El testamento debe leerse clara y distintamente por el testador o la persona que él elige y se averigüe al final de cada cláusula, vean eso, viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad, ¿verdad? Entonces, si no habla el español, pues debe de haber un intérprete. Los testigos, testador, intérpretes y notarios deben de firmar todos en el mismo acto. Y si el testador pues no sabe firmar, pues se hace o pone su impresión digital y se hace constar dicha circunstancia. En el artículo 44 vamos a encontrar formalidades esenciales
esenciales de la escritura pública de testamento, ¿verdad? Las otras son formalidades generales que acabamos de leer y en el 44 las esenciales, como por ejemplo la hora en que se otorga, la presencia de los testigos, la expresión del testador que es su última voluntad, la lectura del testamento o de la donación por causa de muerte en su caso, y 5, las firmas del otorgante o su impresión digital en su caso, de los testigos y el notario y de los intérpretes en caso los hubiera. De esto, de acuerdo con el artículo 45, el notario que autoriza un testamento está obligado a enviar un informe, o sea, comunicar al registrador de la propiedad por escrito que se otorgó testamento de un fulanito de tal, ¿verdad? Bajo pena, pues hay una pena o multa, mejor dicho, que es impuesta en virtud de no haberlo realizado dentro del tiempo estipulado en la legislación. Y nuestra legislación pues solicita 15 días para dar ese aviso al registro de la propiedad. ¿Quiénes pueden otorgar testamento? ¿Quiénes pueden otorgar testamento? ¿Y quiénes tienen incapacidades pero para suceder? Bueno, ¿quiénes otorgan testamento? Toda persona capaz civilmente. Toda persona capaz civilmente de acuerdo al 945, ¿verdad? Gracias, Pedrito. Bueno, entonces, ¿quiénes pueden otorgar testamento? Ahí tenemos 945 incapacidades para testar. Entonces, la ley lo tiene redactado en diferentes formas. O sea, en este artículo está regulado quiénes no pueden otorgar testamento. Vamos a darle a ir aquí a otra persona. Bueno, entonces, vean el artículo 945. ¿Quiénes tienen incapacidad para otorgar testamento? ¿Quiénes no pueden otorgar un testamento? Y ahí encontramos, primero, el que se halle bajo interdicción. ¿Por qué? Porque se solicita que una persona sea capaz. En primer lugar, que tenga sus 18 años, ¿verdad? Cuando adquirimos la capacidad de ejercicio. En segundo lugar, no haber sido declarado en estado de interdicción, ¿ve? Hay otras limitaciones como por ejemplo el sordomudo y el que hubiera perdido el uso de la palabra cuando no pueda darse a entender por escrito, ¿verdad? Ahora, si puede darse a entender por escrito, puede otorgar testamento. El que sin estar bajo interdicción, o sea, no necesariamente debe ser declarado en estado de interdicción, pero no goza de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier motivo, por cualquier causa, en el momento de testar, entonces no puede otorgar testamento. ¿Tienen claro eso? Por favor, yo quisiera que alguien me ayudara nuevamente con la lectura de ese artículo para que nos quede ahí clarito. Pedrito, ¿lo quieres leer, por favor? Sí, está bien, licenciada. El artículo 945, ¿verdad? 945, sí. Pongan atención, por favor, porque se van a confundir, porque ahí está redactado en el sentido de quienes tienen incapacidades para atestar, o sea, no dice quiénes no pueden otorgar testamento, pero estas personas enumeradas en estas incapacidades para atestar son las personas que no pueden otorgar testamento. Por favor, Pedro, ¿lo subrayan, compañeros? Artículo 945. Incapacidades para testar. Están incapacitados para testar. 1. El que se halle bajo interdicción. 2. El sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no pueda darse a entender por escrito. Y 3. El que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. Exactamente. Y ahí pues tenemos ya el artículo 42, pero ahí lo tienen en allí. El artículo 42 del Código de Notariado, que como les digo, se los transcribí el 42, el 44 y el 45 para que ustedes vean en dónde están las formalidades. Y se los transcribí porque ustedes todavía no saben de derecho notarial, pero sí existe un código notariado que regula las funciones del ejercicio, de las funciones y el ejercicio de los notarios. Y ustedes también se van a graduar de notarios.
Bueno, entonces gracias, pero en el 945 tenemos claro que tenemos reguladas las incapacidades para testar, o sea, para otorgar testamento. Si te encuentras en estado de interdicción, no puedes otorgar testamento. Si no necesariamente, si no te encuentras en el pleno uso y goce de tus facultades mentales y volitivas, tampoco puedes otorgar testamento. Y no necesariamente tienes que ser declarado en estado de interdicción, ¿verdad? Y si eres sordomudo y no te puede, o hubieras perdido el uso de la palabra, ¿verdad? De un problema, un accidente o alguna enfermedad, te quedas muda y no puedes darte a entender por escrito, no puedes otorgar testamento. Ahí lo tenemos claro en el 945. Ahora bien, hay y existen legalmente incapacidades para suceder por testamento. Ahí hay una incapacidad para heredar, pero esto se refiere a circunstancias legales, obviamente, que te privan la posibilidad de suceder, ¿verdad? De suceder en relación a determinados bienes o personas. Estas se encuentran en el 926. Por ejemplo, en el 926, vean ahí, por ejemplo, si eres un ministro de culto, miren ahí, si eres un ministro de culto, a menos que seas pariente del testador, no puede suceder por testamento, ¿ya? Si eres pariente del testador, sí, pero si no eres pariente del testador y eres un ministro de culto, no puedes suceder por testamento, ¿verdad? También, si eres un médico cirujano y estás asistiendo al testador en su última enfermedad y este fallece de esa enfermedad, pues tampoco puede suceder por testamento, a menos la excepción va a ser que fueras pariente del testador. Porque cualquier médico podría decir, bueno, este ya se va a morir, entonces lo voy a atender bien para que me designen su testamento. Tienes una incapacidad para suceder por testamento. Pero si eres su hijo, si eres su sobrino, eres médico, lo estás asistiendo, estás dentro de los grados legales de parentesco, entonces sí, porque ahí va a estar siempre la excepción y vayan subrayando. Salvo, en el primero, a menos que sean parientes del testador. Y ahora, salvo que sean parientes del testador, ¿verdad? Veamos el numeral tercero, nos dice el notario, eso es para nosotros. Miren, el notario que autoriza el testamento, pero esa es mucho más amplia, vean, abarca a sus parientes y los testigos instrumentales, no. Entonces puede decir, bueno, yo voy a hacer el testamento de don Carlitos para que él me nombre a mí, y lo voy a hacer yo para que me designe heredero. Tienes limitación porque tú eres el notario que está autorizando el testamento y dices, ah, bueno, entonces mi mamá tampoco, porque tus parientes también tienen, abarca esa limitación y los testigos instrumentales. El tutor, protutor y parientes de ellos, o sea, si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela. Primero se aprueban las cuentas de la tutela y ya después te pueden designar heredero, a no ser que fueran parientes, pero del pupil, y las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. ¿Ya? Vean, el 927 hace relación a las causas para suceder por indignidad. Y vean lo interesante de esto, que ya vimos, ¿verdad? La indignidad del padre o de la madre o de los descendientes no daña a sus hijos o descendientes, ¿verdad? Ahora sucedan por derecho propio, por representación, que lo vamos a ver. En este caso, ni el padre ni la madre tienen sobre la parte de la herencia pues que pasa a sus hijos los derechos de administración que la ley reconoce en favor de los padres. Administrar ese sí no va a poder, ¿verdad? Entonces, por favor, quiero que distingan bien las incapacidades que existen para otorgar un testamento y las incapacidades que existen para suceder por testamento. Las incapacidades para testar se refieren cuando tú
no puedes otorgar testamento, ya sea porque te encuentres en estado de interdicción, porque no te encuentres en el pleno goce de tus facultades mentales o volitivas, porque eres sordo, mudo o mudo y, y no te puedes dar a entender por escrito, ¿verdad? Y en cuanto a las incapacidades para heredar, pues ya vimos que se dan en circunstancias que de acuerdo a la ley te van a privar de ese derecho. En algunos casos te lo permiten siempre y cuando seas pariente del testador y en otros no, como en el notario, ¿verdad? Bueno, ¿vamos entendiendo, amigos? Sí, licenciada. Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok, ok. Bueno. Clases de testamentos, ¿no? O sea, las formas testamentarias. Pues fíjense que de acuerdo al artículo 954 del Código Civil, los testamentos en cuanto a su forma, ubíquense ahí en el 954, solo le voy a dar a admitir este mientras pasa el avión. Esas formas testamentarias, de acuerdo al artículo 954 del Código Civil, pues los testamentos en cuanto a su forma pueden ser comunes y especiales. Vean ese artículo. Los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. Los comunes se clasifican en abierto y cerrado. Y los especiales son los que se otorgan en los casos y condiciones que se expresan en ese capítulo según el artículo 954. Tienen ahí la guía conceptual número 7, clases de testamentos, pues de conformar con el artículo 954 del Código Civil, los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. Testamentos comunes, el testamento común abierto y el testamento común cerrado. Y también hay testamentos especiales por las circunstancias en que se otorgan. Ahí encontramos el testamento militar, el testamento marítimo, el testamento en lugar incomunicado, el testamento del preso y el testamento que se otorga en el extranjero. Ahí a la par tienen el artículo respectivo de cada uno de los testamentos. También hay formas testamentarias que no son admitidas en nuestra legislación, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Hoy vamos a ver hasta el testamento común abierto. Vean en la guía conceptual 8, pues un testamento común abierto lo tenemos regulado en el artículo 955 y 956. Nuestra legislación solicita como requisito esencial para su validez que el testamento sea otorgado en escritura pública. O sea que siempre va a haber siempre se dará la intervención de un profesional del derecho como lo es un notario. El notario tiene fe pública y es el profesional del derecho que puede hacer constar, otorgar, autorizar un testamento, cumpliendo siempre los requisitos legales que ya hemos leído y que ahí lo tienen del Código de Notariado. Entonces, vamos a ver aquí que es el testamento común abierto, es aquel en que el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que debe autorizar el acto. Llámese notario, llámese testigos, quedando enterados de lo que en él se dispone, ¿verdad? Repito, el testamento común abierto debe otorgarse en escritura pública, ¿verdad? ¿Estamos claros? Vean el 955, testamento en escritura pública, permítanme, testamento en escritura pública, y nos dice el testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito, lo subrayan, esencial para su validez. Y el artículo 956, ahí ya vamos por otro tema, que el testador puede encargar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad, aplicable ya para el testamento cerrado. Bueno, ¿y qué es el testamento cerrado? Pues el testamento cerrado, en ese
siempre una persona puede otorgarlo, o sea, el testador, pero no revela su última voluntad. ¿Por qué? Sí va a otorgar el testamento, pero va a llenar, va a escribir una minuta. Esa disposición de última voluntad solo la conoce él, y entonces se va a meter en un sobre que se conoce como plica. Pero siempre debe existir la participación de un notario y de testigos. No es de que solo hacer el papelito y ya este es mi testamento. No, hay que cumplir con formalidades. Y esas formalidades las encontramos en el artículo 959. Vamos al 959. Miren. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto, y además las siguientes. Bueno, según el artículo 956 que acabamos de leer, dice, regula que el testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabras su última voluntad, ¿verdad? Pero ¿qué hace con eso? Aquí está mi disposición de última voluntad. Mire, licenciado Pedro, aquí está. Vaya. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues voy a leer el código. 1. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, o sea, dentro de un sobre, ¿verdad? De suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. 2. Estamos en presencia del notario. En presencia del notario y testigos, siempre hay testigos, y los intérpretes. En su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento. Sí, aquí va mi testamento, ¿verdad? Y si está escrito y firmado por él, o escrito o firmado por mano ajena. Y si por no poder firmar, pues lo hizo a su juego otra persona cuyo nombre expresará. Sobre la cubierta del testamento va a extender el notario el acta de su otorgamiento. Ahí es acta de su otorgamiento. Pero ¿dónde se va a extender? Sobre la cubierta del testamento. Vaya. Da fe de haberse observado las formalidades legales, y por último, pues extendida y leída el acta, la firman el testador, los testigos, los intérpretes si los hubiere, y la autorizará el notario con su sello y firma. Aquí no hay escritura pública, no es un testamento común abierto. Aquí lo que hay es un testamento común cerrado. En la disposición de última voluntad del testador, la entrega y se deposita en un sobre que debe sellarse obviamente, y entonces sobre esa cubierta, sobre ese sobre, ya el notario autoriza, mejor dicho, el acta de otorgamiento, ¿verdad? Y siempre hay presencia de testigos. ¿Quiénes no pueden hacer testamento cerrado? Pues en primer lugar, el ciego. Ni modo, porque a qué hora le cambian la disposición ahí en el sobrecito. Y el que no sepa leer y escribir. Le puede decir, mira, es que aquí dice que le vas a dejar todos tus bienes a tu mamáita. Sí, sí, dice el otro, como no sabe leer, ¿y qué? Si le están dejando los bienes a otra persona. Entonces, el analfabeta definitivamente no puede otorgar testamento común cerrado, ni el ciego. Ahora bien, si eres mudo, o sea, los que no pueden hablar, pero sí escribir, pueden otorgar testamento cerrado, pero tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador. Cuando se autoriza un testamento cerrado, pues el notario lo entregará al testador después de transcribir, vean, o sea, no es solo autorizar el acta de otorgamiento, sino que debe transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento, o sea, la que autorizó en el sobre. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieron, ¿verdad? El testador, pues, podrá conservar en su poder el testamento cerrado, encomendar su guarda a una persona de su confianza o depositarlo en poder del notario también, ¿verdad?
Cualquiera de estas circunstancias, pues obviamente se tienen que hacer constar en el acta. ¿Hay alguna duda, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, licenciada. Sí, licenciada, todo bien. Licenciada. Todo bien, Muy licenciado. bien. Entonces ya vimos testamentos, ¿verdad? Comunes. eh, bueno, como formas testamentarias está el testamento común y el testamento cerrado, ¿verdad? Y hay testamento común, abierto y cerrado, y también hay testamentos especiales. Ustedes ahí en su guía, ahorita les digo, creo que la 7, tenemos las clases de testamentos. Pues la forma testamentaria, de acuerdo al 954, son comunes y especiales. Dentro de los testamentos comunes está el común abierto y el común cerrado que acabamos de ver, y ya en los especiales pues ya vamos a encontrar el del militar, el marítimo, el otorgado en lugar incomunicado, el del preso y el que se otorgue en el extranjero. Bueno. Aquí voy a necesitar varias personas que me ayuden a leer artículos de la ley porque vamos a estudiar ahora los testamentos especiales. Entonces yo voy a necesitar como unos 5 voluntarios. Ahí vayan pensando quiénes me van a ayudar y yo les voy a ir otorgando poco a poco. Bueno. Les decía que tenemos los testamentos especiales. Necesito 5 voluntarios. Ah, ya están. Permítame. Esther, vas a leer el 965. Stephanie, el 967. Elena Martínez va a leer el 971. Ángel Alberto, vas a leer el 972. Y voy a ver quién viene a continuación. Viene Javier, ¿verdad? Vas a leer el 974. Ahí cuando les vaya diciendo. Ahora veamos por qué son especiales. Vean. Se les denomina especiales por cuanto que las circunstancias en las cuales se otorgan los testamentos, pues son totalmente anormales y por ello están exentas de cumplir con ciertas formalidades. Los testamentos especiales solo son válidos si el testador fallece en la circunstancia, o sea, durante la situación en la cual se otorgó, o bien dentro de los 90 días siguientes, o sea, posteriores a la cesación de la circunstancia en que se otorgó. Por ejemplo, pues si hay un testamento militar o testamento marítimo, ahorita vamos a ver. En el 965 tenemos regulado el testamento militar. Este aplica para militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército. No sé a quién le otorgué, a quién le asigné el artículo 965 que nos regula el testamento militar. Ese es un testamento especial porque ahorita vamos a ver las circunstancias en las cuales se otorga el testamento que son totalmente anormales. Y empezamos con la lectura del 965. No sé a quién se lo di, ¿me hace favor? A mí, licenciada. Sí, artículo 965, testamento militar. Los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentren. Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se halle en el país extranjero. Si el testador estuviere enfermo o herido, podrá otorgarse ante el facultativo que lo asista o ante un oficial de cualquier categoría. Si estuviere en destacamento, ante el que manda aunque sea subalterno. En todos los casos de este artículo será necesaria la presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir, y si el testador no pudiere firmar, lo hará por él cualquiera de los 2 testigos. Muchísimas gracias, Esthercita. Vean pues, testamento militar, testamento especial, ¿verdad? El testamento del militar es un testamento especial.
Hay circunstancias en donde se están otorgando totalmente anormales. ¿Cuál es la circunstancia normal acá? Uno, están en campaña, los militares, hay rehenes, son prisioneros, ¿verdad? Ya se fijaron. Entonces, en este caso, otorgan testamento. ¿Ante quién? ¿Ante quién se otorga el testamento Ante el militar? oficial bajo cuyo mando se encuentre. Muy bien, muy bien. Y si el testador estuviera enfermo o herido, pues se puede otorgar ante quién el testamento. Ante el Chicos, facultativo que lo ante el asista. facultativo que lo asista. O un oficial de cualquier categoría, ¿verdad? Y se otorga, bien, en todos los casos será necesaria la presencia siempre de 2 testigos que sepan leer y escribir, y si el testador no pudiera firmar, pues lo hará por él cualquiera de los testigos. ¿Ya se fijaron? En primer lugar, está dirigido a militares, pero que se encuentren en campaña, a rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército, ¿verdad? Se otorga, ya vimos, dependiendo, dijo Pepito, puede ser ante el oficial bajo cuyo mando se encuentre, pero también puede ser ante el facultativo que lo asista o ante el oficial de cualquier categoría. Y siempre deben de haber testigos. Otro, gracias Esthercita, otro testamento especial es el testamento marítimo. ¿A quién se lo di? A mí, licenciada. Gracias, Stephanie. ¿Me haces favor, Stephanie? Disculpa. Bueno, artículo 967, testamento marítimo. Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán en la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerza sus funciones, en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir y que vean y entiendan al testador, el comandante del buque o el que haga sus veces, pondrá además su visto bueno. En los buques mercantes autorizará el testamento del capitán o el que haga sus veces, con asistencia de 2 testigos, como se expresa anteriormente. En uno y otro caso, los testigos se elegirán entre los pasajeros si los hubiere. Si los hubieran, va. Y gracias, Stephanie. Testamento especial, el del 967, un testamento marítimo. Miren, esa es la normalidad acá. Puede ser un testamento con un abierto o un testamento cerrado, pero como es un testamento marítimo, es especial. ¿Por qué? Porque van a bordo durante un viaje marítimo. Y entonces, ahí sí que depende, dijo Pepito. Si el buque es de guerra, se otorga ante el contador o ante el que ejerza sus funciones. Y si el buque es mercante, el testamento se otorga, lo va a autorizar, perdón, el capitán o el que haga sus veces. Ya se fijaron en las 2 posibilidades. En los 2 casos, los testigos, tiene que existir la participación de testigos y estos se van a elegir entre los pasajeros si es que van pasajeros, ¿verdad? Entonces, vean la circunstancia especial, anormal, y de ahí su nombre, ¿verdad? Testamento especial, que es el testamento marítimo, regulado del 967 al 970 del Código Civil. Alguien que le di el 971, estamos ante el testamento en lugar incomunicado. Ya no me acuerdo, yo la sé y después ya no me acuerdo. A mí, licenciada. Gracias, Andreita. Muy bien. Gracias por colaborar conmigo porque saben que no les gusta leer. Artículo Bueno. 971. Testamento en lugar incomunicado. Los que se hallan en lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán testar ante el juez local y en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. ¿Cuál es la? Gracias, señorita, por darme ayuda. ¿Cuál es la anormalidad acá? Uno, que se encuentra en lugar incomunicado. ¿Pero por qué motivo solicita la legislación? ¿Por qué motivo está en ese lugar incomunicado? Por epidemia. Por motivo de epidemia. Por epidemia. Acabamos de pasar una, ¿verdad?
que por eso conocimos la virtualidad. ¿Cuál es? La El COVID. pandemia, el COVID. La pandemia del El COVID COVID, por 2019. supuesto, esa epidemia nos encerró a todos y por eso es que conocimos esta forma ahora que, miren, ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque no nos desplazamos, no nos mojamos, no llevamos mucho sol y no gastamos mucho en refacción en la U, además del transporte. Estoy bromeando, es que se recuerdan que eso me dijeron que las primeras veces que dimos clases por este sistema, me hicieron el comentario que uno, obviamente el transporte, llegar hasta allá, pues yo sé que tiene, ahí me están mandando caritas, un precio elevado, también la refacción, ¿verdad? Entonces andar cargando todos los libros también, ¿verdad? Y vean, pienso que estamos bien así. A veces hay temas que no me puedo dar a entender muy bien si no tengo un pizarrón y si no me estoy moviendo ahí en la clase. Pero hay temas también que se pueden explicar así, ¿verdad? Los exámenes sí, definitivamente tienen que ser presenciales. Volvamos al 971. Andreita creo que fue quien lo leyó. Volvamos, o me Elena. equivoco, no sé. Gracias, Andreita. Ah, Elena, ya vieron, ya ni miro y les cambio el nombre. Yo cambiar nombre. Y gracias, Elenita. Entonces, vean, el testamento en lugar y comunicado. ¿Cuál es la circunstancia normal que provoca el testamento sea otorgado en forma especial? La normalidad es que se encuentren en un lugar equivocado, pero por motivo de epidemia. Subrayen, por favor, compañeros. Y vean, ¿ante quién se va a otorgar ahí el testamento? Miren qué interesante. Juez ¿Ante local. quién? Ante el juez. Ante el Ante el juez local. siempre en presencia de testigos que obviamente tienen que saber leer y escribir, ¿verdad? Entonces, el COVID es uno de los ejemplos que nos encerró y que entonces en ese caso sí se podía. Ahora hay notarios por todos lados, pero me imagino que en 1964 tal vez no. Luego tenemos el testamento del preso en el artículo 972. ¿A quién se lo asigné, muchachos? A mí, licenciada. ¿Dónde estás? Ángel Alberto. Gracias, Okay. Ángel. Se haya preso, podrá en caso de necesidad otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos, a falta de otros, los detenidos o presos, con tal de que no sean inhábiles por otra causa y que sepan leer y escribir. En este testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión, a menos que sean parientes del testador. Ok, veamos por partes. Muchas gracias, Ángel. Aquí la normalidad es que el testador está preso, ¿no? Está preso. ¿Puede él otorgar su testamento ante quién? Miren, ¿ante quién? Ante el jefe de la Ante el prisión. jefe de la prisión. Ante el jefe de la prisión. Pueden ser testigos a falta de otros, pues los detenidos o presos, con tal que no sean hábiles. Por supuesto que no van a estar guardando prisión por falso testimonio o falsedad ideológica, falsedad material, ¿verdad? Inhábiles por otra causa y además deben de saber leer y escribir. En ese testamento es nula la disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión. O sea, el preso no va a otorgar un testamento ante el jefe de la prisión y va a nombrar como heredero al director del sistema penitenciario, ¿verdad? O al ministro de Gobernación o al viceministro. No, porque ese provocaría que fuera nula esa disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión, a menos que fueran parientes del testador, ¿verdad? Entonces ahí sí, pero de lo contrario no. Tenemos en el 974, tenemos un testamento cuando un guatemalteco se encuentra fuera del territorio nacional. Alguien que yo ya lo había asignado, ¿verdad, muchachos? Sí, licenciada. 974, ¿a Aquí. quién?
A mí, Ah, Rodrigo Valenzuela. Javier Rodrigo Valenzuela Leiva. Ajá. ¿Te salía otro nombre ahí? Ah, qué raro. ¿Ah? Qué Sí, raro. se estaba saliendo. Pero bueno. Darling salía en ese tu lugar, fíjate, y ahorita que ya estás hablando formalmente, dijo aquel, ya parece. O a saber si yo apacho o algo, pero no sé, porque recuerden que yo soy dinosaurio tecnológico, muchachos. No me hagan, no sean muy exigentes conmigo. 974, testamento en el extranjero. Muy bien, están Ok. poniendo atención, muy bien. Artículo En el 974. 974 encontramos el testamento en el extranjero. Veamos por qué es especial. Vamos, Javier Artículo Rodrigo. ¿me haces el favor? 974. Los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional, sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallen. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero, con sujeción a las leyes de la nación a que el buque pertenezca. Mire, claro, aplica para un guatemalteco que quiere territorio nacional, ¿verdad? Buque extranjero con sujeción a las leyes de la nación que el buque pertenezca. Bueno, ahí está en cuanto al otorgamiento del testamento en el extranjero. ¿Qué lo hace anormal? La circunstancia que provoca la anormalidad, pues es en primer lugar que está fuera del territorio nacional, ¿verdad? Ahora bien, estos testamentos especiales tienen una vigencia, lo que no sucede con el testamento ni común abierto ni el testamento común cerrado. ¿Cuál es esa vigencia? Quiero que leamos el artículo 973. Los testamentos especiales a que se refieren los artículos anteriores solo son válidos, pongan atención y subrayan, si el testador muere durante la situación en que dichos artículos se refieren, ¿verdad? Está en el viaje marítimo, está preso, está en ese lugar incomunicado por epidemia, etcétera. O dentro de los 90 días posteriores a ¿qué? A la cesación de esa circunstancia. Por eso dice cesación de ella. Muy bien. Entonces vamos a dejar aquí con los testamentos especiales y después empezamos ya con las formas, con los testamentos extraordinarios, comunes extraordinarios y las formas no testamentarias. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Por el momento No, no, licenciada. Todo claro, Miren, licenciada, como el agua. ahorita, muchas gracias. Ahorita les voy a compartir el calendario de sus exámenes porque no se los he compartido, ¿verdad? Porque Todavía no, licenciada. ahorita se los mando, porque empezamos, ahorita se los voy a leer, empezamos ay, permítanme chicos, que tampoco miro bien, el 14 de octubre, ¿ya? Creo que el 14, vamos a ver, 18, tienen 14, 18, 16, el de civil es el 22 y el de penal el 24. Ahorita se los envío. Muchísimas gracias, tengan buena tarde, gracias por su colaboración, gracias a todos los que me apoyaron en la lectura de los artículos, tengan una excelente tarde, nos seguimos viendo y siempre mandando Igualmente, información. Hasta pronto, adiós. Feliz tarde, Feliz tarde. licenciada. Gracias, buena tarde. Feliz tarde, Feliz licenciada. tarde.